Y el día de hoy nos acompañan los miembros del Club de Oratoria y Debate y le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan. Les agradecemos mucho su asistencia. Quería empezar diciéndoles y preguntándoles cómo se sintieron con la película. Yo sé que no fue una película usual, entonces me gustaría que nos compartieran cómo se sintieron y les agradecería que empezaran levantando la mano o si gustan tomar la palabra, igual está bien. Angie. Sí, ay no, la verdad, esta película a mí me costó un buen de trabajo terminarla, porque, no sé, a lo mejor era el estilo, el ambiente, que pues a lo mejor uno no está acostumbrado, no son de sus gustos, pero muy interesante, peculiar diría yo, pero bastante interesante, a lo mejor en otros contextos en los que nosotros convivimos, no es lo usual, pero no, no creo que no llegue a pasar por ahí. Sí, la verdad es que la película es muy tensa, ¿no? Pero bueno, gracias. Y no sé si alguien más quisiera compartirnos cómo se sintió con la película. Eh, sí, Luis. Hola, sí, Hola. justamente lo mismo que comentaban. Es una película que te genera muchísima tensión en todo momento, porque vemos toda esta serie de aventuras, por decirlo de alguna manera, de nuestro protagonista, en las cuales pues hay muchos altibajos y muchas victorias, pero también muchas derrotas. Entonces está en una tensión terrible, terrible, terrible todo el tiempo, de principio a fin. Y bueno, para los que no tuvieron la oportunidad de verla, les comparto un poquito la sinopsis. La película es producida por Martin Scorsese y la historia se centra en la vida de Howard, que es un joyero neoyorquino que se aprovecha básicamente de todas las personas que lo rodean. Centra su historia en este vendedor que es un ludópata y que a lo largo de la historia te van contando que nunca está satisfecho, no importa qué tan bien vaya su vida o cuánto haya ganado, siempre quiere apostar o quiere hacer algo nuevo. Y la película desde el principio te va mostrando que le debe dinero a muchas personas, pero entre ellos, y uno importante para la trama es su cuñado. Este, los hermanos Satfi, que fueron los que filmaron esta película, comentaron que la película precisamente se trata de la insatisfacción que hay en nuestras vidas y es por eso que se me hizo buena idea eh, compartirla como una opción para este cine debate. Y quisiera empezar haciéndoles una pregunta. Eh, ¿Cómo definirían al protagonista? Para los que tuvieron la oportunidad de verlo, ¿cómo lo definiría? Sí, Luis. Yo diría que es una persona caótica, lo definiría como una persona caótica. El tipo de persona que siempre está viviendo al límite y que como vemos en la película es una bomba de tiempo. Siempre y con todo el tipo de gente que está a su alrededor, tiene la misma actitud de ver a futuro y no tener nada por seguro, pero también vemos cómo este tipo de acciones y decisiones le cuestan ciertas cosas o lo llevan a ciertos lugares o desenlaces. Entonces, creo que en ese sentido yo lo definiría como caótico. Sí, y en general la película es muy asfixiante, es todo el tiempo te sientes ansioso y es muy frenético, o sea, y creo que va de la mano con cómo es la personalidad de este protagonista, que es Howard. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Sí, Angie. Sí, igual yo coincido, de hecho, esa es la palabra que no encontraba yo para definir lo caótico, porque la verdad yo llegué a la mitad de la película y era como, a ver, hay que ponerle pausa y luego vemos el otro día la siguiente mitad, porque
como que es mucho de todo, mucho, a veces impulsivo, explota fácil y no sé, no me gusta su personalidad, pero bueno, es al fin y al cabo su personaje, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenidos a todos los que están entrando. Les comentaba que pueden participar levantando la manita o simplemente activando su micrófono. Em, bueno, no sé si alguien más quiera comentar cómo vio la personalidad del protagonista de la película Diamantes en Bruto y si nos pudiera compartir su definición. Sí, Lalo. Hola, buenas tardes a todos. Yo lo que vi en el personaje de la película fue como una personalidad muy similar a otros personajes de otras películas que abordan tipos como muy decadentes, muy del ámbito financiero, ¿no? El lobo de Wall Street, el lobo de, bueno, el dinero nunca duerme, que son personajes caóticos, frenéticos, ambiciosos, que nunca que son muy egocéntricos, muy centrados en sí mismos, siempre. Esa es la parte que me gustó de la película. Bueno, aparte que es una película muy rara de ver considerando el protagonista, que es Adam Sandler, pero sí me gustó mucho la película. Es cuanto. Muchas gracias, Lalo. Pues sí, o sea, la verdad yo no soy muy cinéfila, pero para mí fue toda una sorpresa ver la actuación de Adam Sandler. Yo cuando la vi por primera vez, recuerdo que yo ya sabía que era una película estresante, pero dije, bueno, o sea, es Adam Sandler, ¿no? Y para mi sorpresa fue el personaje que me hizo que al final de la película me doliera la cabeza porque la vi de un centón y sí, fue demasiado estresante. Pero, o sea, es, es extraño, ¿no? Porque no sé si ustedes se sintieron igual, pero había algo en esa película que no te dejaba dejar de verla. O sea, a pesar de que sufrías un poco por todo lo que estaba pasando, como que no podías parar. Bueno, entonces, ¿alguien más quisiera compartirlo? Si no, para pasar a la siguiente Hola, pregunta. buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Adelante. Yo digo, sí es un poco fantasiosa la película, pero tratando de entender un punto de vista diferente. Digo, yo sí he conocido gente que no le tiene temor a Dios, ¿no? Y esta es una parte de, ¿no? Donde él cree que con una acción puede solucionar otra acción, siempre buscando una ventaja posible, una ventaja hacia su persona, ¿no? Digo, tan es así que al final de cuentas su jugada le sale, o sea, va en contra de todos los pronósticos y se vuelve una persona millonaria. Sin embargo, creo que la parte donde podríamos analizar sentimientos es la avaricia, ¿no? Siempre pensó en ir más, por ir más, por ir más. A final de cuentas, esta persona, el matón, pues, termina matando a su patrón y a esta persona. Ya no le importó el dinero, le importó el oro, ¿no? Y vemos cómo esa parte del ser humano que en ocasiones nos puede llegar a envolver puede ser tan asfixiante que nos hace perder el sentido de la realidad o el piso, ¿no? La otra parte, pues, es una vida doble, ¿no? Como tiene su pareja, una chica muy guapa, muy atractiva, visualmente para todos, pero tiene a su familia. Y hasta cierto punto, digo, todos pensamos diferente y no creo que nadie esté dispuesto a sobajar su dignidad, pero vive en cierta comodidad la esposa, tienen otro tipo de religión y yo creo que también lo que no deberíamos de perder de vista es que los negocios entre familias siempre salen mal, ¿no? Era su cuñado, no sé qué, era su pariente, pero Ujú. digo, ahí es donde viene la confianza. A veces tomamos decisiones que creemos sencillas, porque tal vez el domingo mi papá me va a dar mi dinero, pero a lo mejor despiden a mi papá, ya me quedé sin dinero, ya le queda de ver los 100 pesos de la cerveza al amigo, ¿no? Pero bueno, ese es un punto de vista. Es todo, compañeros, por el momento. Muchas gracias, Héctor. Jessica. Sí, perdón, es que estoy conectada en un café, pero
yo lo que noté del personaje principal es justamente lo que comentaban los demás compañeros, que él pensaba que por arriesgar más, en algún momento pues este ideal que tenía, ¿no? De siempre ganar más y no tenía justo algo que le llenara, que le satisfaciera, entonces se convirtió como en una adicción, ¿no? Una droga al riesgo y ya no medía las consecuencias de sus actos. Entonces, esto lo llevó a tener consecuencias pues trágicas, ¿no? En su proceder, porque nunca tomó en cuenta a los demás. En este caso, el egoísmo lo lleva pues a su muerte, ¿no? Porque no le importa ni siquiera su hermano, bueno, su pariente, ¿no? Justamente que estaba en la religión judía, pero ni siquiera la religión seguía los preceptos que dice su religión, ¿no? Porque en ese caso no hubiera tenido una relación aparte o no hubiera incumplido con el trato que tenía con las demás personas, ¿no? También no hubiera engañado en varias situaciones, igual le faltó el respeto a su familia, pero también a su pareja, ¿no? En ese momento. Entonces, sí se puede decir que justamente en la película representan como los antivalores, que la gente a veces comete errores, pero justamente eso te lleva a tener un final así, ¿no? Como, que no sale nada bien por excederse con las cosas, ¿no? Que buscar donde no debes, ¿no? Como si justamente sigues las cosas como deberían de ser, no tendrías como más problemas. Y lo que justamente esos directores, me parece que son hermanos, representan siempre personajes trágicos en todas sus películas, ¿no? Hablan como de personas infelices, ¿no? Con problemas, pues no sé, insatisfacciones, de cosas no resueltas, ¿no? De problemas psicológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que reflejan mucho en sus películas, como para tener más conciencia de esas cosas. Y eso es como mi participación. Gracias. Sí, muchas gracias, Jessica. Justo como comentaban tú y el Héctor, precisamente siento que la ambición de este personaje lo es esclavo de su propia naturaleza y a lo largo de la historia, y como tú mencionabas, ¿no? En el final es, bueno, a pesar de que pensábamos a la película nos hacía pensar que ya por fin se iba a solucionar algo, o sea, todo termina saliéndole mal, como desde el principio nos mostraron, ¿no? Y precisamente, como tú lo mencionabas, hay como una ambición o sea, una ambición que él no puede controlar, ¿no? Y es precisamente lo que quería comentar con la siguiente pregunta. ¿Por qué no nos satisface, o por lo menos al personaje, y lo muestran en muchas escenas? La película es medianamente larga, dura 2 horas, pero cada cierto tiempo nos mostraban que él ya tenía el dinero para pagarle a su cuñado y simplemente decidía volver a agarrar ese dinero y apostarlo y generar más y más y más. Y yo creo que una pregunta importante que podríamos hacernos y que nos deja en reflexión esta película es, ¿qué ocurre cuando no se tiene este autocontrol? No sé si alguien quiera comentar algo más. ¿Yes? ¿O dejaste tu manita arriba? Ah, creo que la dejaste arriba, ¿verdad? Sí, Luis. Creo que mucho del tema acerca de la película, como bien lo dices, es el autocontrol, pero también es la búsqueda de la satisfacción y de la felicidad. En el caso del protagonista, pues vemos que a pesar de que vive cómodamente, de que tiene no solo una pareja, sino dos, de que tiene un negocio exitoso, una joyería,
conoce a gente muy famosa, le vende joyas. Vemos que, por ejemplo, el ópalo o no sé cómo se llama este diamante que en el que ronda toda la trama, también es algo muy valioso y muy especial y llegó directamente a él. Entonces, a pesar de todo esto, lo vemos como una persona infeliz o insatisfecha. Siempre quiere tratar de vivir al límite y estirar la liga de su suerte hasta donde llegue, apostando y apostando y vemos que incluso llega a empeñar un anillo que no es suyo. Y en ese sentido, pues creo que este tipo de conductas llegan a ser dañinas, no solo a la persona en sí, sino a todos a quienes rodea, pero creo que tiene que ver o está muy ligado con esa falta de felicidad o de satisfacción. Sí, sí, o sea, de hecho bueno, o sea, era muy interesante cómo veía al ópalo, ¿no? Al principio, no sé, lo veía como si ese ópalo resolviera todos sus problemas y fuera eh, la solución, ¿no? Y pues sí, o sea, él, como lo comentabas, ¿no? En una ocasión empeñó un anillo que no era suyo, y con el dinero que en una ocasión igual le dieron dinero, ganó dinero y en vez de ocuparlo para pagar su deuda con su cuñado, decidió volverlo a empeñar. Entonces siempre fue muy frustrante esa parte. Sí, Alfonso. Estaba intentando componer mi luz, pero parece que no funcionó. Bueno, en principio, yo a ese tipo lo hubiera matado desde un principio porque en serio me tuvo, hubo muchas partes, creo que casi toda la película me desesperó, es así como de, bueno, ya lo tienes, estúpido, ya lo tienes, ya, hazlo. Pero en realidad no tenía o no se concebía, no conseguía el valor o las repercusiones que estas ulteriormente pudieran tener respecto a su vida, ya sea a la vida familiar, a los negocios y así. Simplemente lo que pasaba es que la ambición lo estaba corroyendo. Y una vez que alguien tiene poder, si ya lo tienes todo, ¿qué más quieres? Pues quieres más poder, claramente. Y si... ¿Cuál es? No, no, no. Es que no me digas que no te cayó mal desde un principio. Es así como de, ya está ahí, ya, hazlo, por favor. Pero no lo hacía. Entonces la ambición lo corroía y finalmente yo creo que sí se lo merecía, justificadamente. Pero lo que nos deja como en nosotros o lo que quiere dar a entender es que la ambición siempre va a seguir y por más que tengas, esa ambición nunca va a parar. Entonces, o bien puede ser tu aliado o tu destrucción, como en este caso fue la destrucción de nuestro personaje principal, pese a que quería tener todo y estaba siendo rico y pues bueno, todo se fue a la basura. Se murió, no se pudo ir con nada y pues ahí quedó. Ya es todo. Es cuanto. Gracias, Alfonso. Pues sí, o sea, era frustrante ver las decisiones que tomaba que podían conducirlo ya a un camino, por lo menos de bienestar, porque pues seguía debiéndole a muchas personas y en vez de parar, o sea, seguía con su ambición de querer más y más y más y a pesar de que en los juegos siempre hay una posibilidad de que todo te salga contraproducente, a él jamás le importó y como bien comentaba Luis en su participación, él tenía una familia, tenía una esposa, se llevaba bien con su familia em, y tenía, o sea, un trabajo estable, entonces, no sé, o sea, era frustrante, ¿no? Ver cómo es, pues, para la mayoría de las culturas es como tener el éxito, básicamente, o haber alcanzado la felicidad, y él
simplemente no estaba satisfecho. Pero muchas gracias. Héctor, por favor. Muchas gracias. Fíjense que yo ahí difiero un poquito de ustedes en el siguiente sentido. Actualmente somos tan consumistas que siempre estamos queriendo algo mejor que los demás, ¿no? Si él trae un pantalón de marca, pues yo quiero uno mejor, ¿no? Creo que en ese sentido perdemos un poco el piso. Pero la otra parte, yo creo que él estaba enfermo. No es que siempre quisiera más, digo, y a lo mejor son enfermedades que no detectamos o no vemos a tiempo. Y siempre he creído que la realidad supera la ficción. ¿Saben por qué? Cuando llegamos a cierta edad, los hombres, sin que me lo tomen a mal, o estamos para dar dinero o para dar lástima. Y creo que es el caso de él. A su edad, tener una chica como la que tenía, pues era por dinero, no era por amor. ¿Por qué digo que la realidad supera la ficción? Hace unos días en México no escucharon que un señor mató a su esposa, un abogado muy famoso en un restaurante de la Ciudad de México. Un viejito mató a una muchacha de 20 años. No, el señor, pues no sé qué pensaba, ¿no? Obviamente, pues tendría un bolsillo muy grande. Pero el señor debería estar consciente que pues, la chica no lo amaba por su físico, no sé, ni siquiera por sus cualidades de esa edad, ¿no? Entonces, por eso digo que la realidad supera la ficción, pero creo que en esa parte debemos entender dónde estamos, cómo estamos y con quién estamos, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario. Gracias. Sí, muchas gracias, Héctor. Pues a pesar de que no lo decían abiertamente, o sea, yo creo que al ver la película sí te das cuenta que, como bien lo mencionabas, el protagonista era un ludópata. Y la ludopatía es pues una enfermedad precisamente, ¿no? Que se caracteriza por un impulso a todo el tiempo querer apostar y precisamente, ¿no? O sea, creo que tenías razón y creo que fue un punto importante que se nos pasó a todos, que la verdad en todo el tiempo estamos siendo víctimas del consumismo, o sea, no hay, como por ejemplo, ¿no? Ahorita, no sé si sepan, pero es temporada de rebajas en muchas de las tiendas de ropa sobre todo, y es algo que siempre se maneja sobre todo un estereotipo en las mujeres, ¿no? Que todo el tiempo vamos y gastamos todo nuestro dinero en ropa, pero es algo que la verdad es que todo el mundo cae, ¿no? Es un consumismo eh, ya insuficiente, ¿no? Son cosas que no necesitamos, pero nunca paramos. Pero muchas gracias por tu comentario, muy acertado en muchos aspectos. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre la pregunta o pasamos a la siguiente? Sí, Lalo. Bueno, quisiera retomar un poco lo que mencionaba Héctor sobre el consumismo y esta parte de la insatisfacción. Yo, bueno, pensándolo bien, también podría ser que la película nos refiere a una lógica de acumulación de riqueza y de forma de vida que nos han inculcado durante mucho tiempo, que tiene que ver con esa parte de más y más, de más es mejor, de alcanzar un nivel de vida de alcanzar un nivel de riqueza sin medir los riesgos. En un juego ludópata que se reproduce varias esferas de la vida cotidiana, de la vida. En este caso, en el personaje es interesante ver cómo que está rodeado siempre de objetos, que de riqueza. Las joyas, el ópalo, las mujeres, el dinero. Que creo que representa muy bien este modo de vida que de una forma como que se nos ha inculcado desde siempre. Y desde ahí me parece como interesante esa analogía que hace la película. No por no mal de al principio también la relacioné con otras películas que manejaban personajes similares en otros ámbitos, pero que producen lo mismo, un juego ludópata de riqueza y de continua insatisfacción que los lleva a la ruina. Es cuanto.
Sí, precisamente y siguiendo este tema, o sea, la acumulación de riquezas que bien mencionabas, o sea, creo que está presente en él. Es, pues para empezar, no está nada alejado de su realidad porque para empezar él es un vendedor de joyas y vemos pues tan solo a sus clientes, ¿no? Que, por ejemplo, el jugador de básquetbol, cómo lucía muchas joyas y todo el tiempo pues estaba ahí inmerso en la tienda y fue cuando perdió los estribos con una roca bueno, con el ópalo que según él, o como él lo mencionaba en la película, le daba suerte o un tipo de bienestar que tal vez otras cosas materiales no le daban. Y cómo en el juego se sentía seguro con ese ópalo, ¿no? Y muchas gracias por tu participación. Sí, Alfonso. Sí, bueno, respecto a lo que mencionaba hace rato de que en realidad solo queremos seguir teniendo poder y poder, debemos de analizar el contexto en el cual vive esa persona, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí es rico y todo, pero su esposa lo odia, sus hijos lo odian, entonces, ¿qué es lo único que le queda? Pues hacerse cargo como de su joyería, es así como da, bueno, ¿qué más me puede hacer feliz? Ya sé, vamos a apostar. Y a eso se dedica, a apostar. Y creo que eso es lo que hasta cierto punto le llega a dar sentido a su vida, porque de no hacerlo, ¿qué sería? Simple, no sé si decirlo así, pero como un millonario del montón, el cual no hace nada, simplemente tiene su dinero ahí, disfruta de placeres banales. Entonces, pues, ¿por qué no darle un poco de picante a la vida y, y arriesgarla? Es cuanto. Sí, y creo que, o sea, una escena que plasma bien lo que mencionabas es cuando los malos, estos que contrató su cuñado, se enteran que el dinero que le dio el jugador, Garnet, me parece que se llamaba, lo había mandado a Las Vegas para apostarlo y lo ponen casi lo tiran por la ventana, ¿no? Y él, o sea, lo obligan casi, o bueno, lo obligaron básicamente porque, si no quitaba la apuesta, lo iban a tirar por la ventana. Y él dice, no, pues sí la quito, ¿no? Pero al final, o sea, dice, no, pues, no puedo quitarla. Y sí, o sea, siempre, a pesar de lo que comentabas, ¿no? O sea, vimos a lo largo de la película y también en la escena en donde convive con su hija, ¿no? Cuando va a su obra, se ve que su familia está muy dispersa o es un poco disfuncional porque, como bien lo comentabas, su esposa lo odia. Luego en una ocasión también le pedía a su esposa que fuera a despedirse de su hijo porque ya se iba a dormir y él prefería ver un juego de básquetbol y le daba importancia a otras cosas más que a su familia, ¿no? Pero sí, bueno, muchas gracias, Héctor, por favor. Gracias. Fíjense que yo creo otra cosa diferente porque la esposa, digo, 3 puntos. El primerito es la fe, ¿no? O la creencia, lo esotérico. Creyó que una piedra le daba poderes. Primer punto. El segundo, y creo que es el más relevante, ¿qué pasa si él no abre la boca y no le presenta la piedra al jugador? Porque hasta el mismo jugador le dice, ¿para qué me enseñas algo que no me vas a vender? Y él mismo reconoce que pues, era para presumirlo, ¿no? Creo que ahí viene un poquito de reflexión que a veces los viejos dichos, ¿no? En boca cerrada no entran las moscas, ¿no? A veces hay que quedarse callado en ciertos momentos. Y en el aspecto familiar, yo creo que no, porque la esposa pues, lo obligó a quitarse de que dejara de ver un juego con tal de ir a dormir a su hijo. Pues sí, perdió el piso, pero trataba de estar con su hijo. Digo, pues fue la presentación de la hija. Los hijos se sorprendieron cuando regresó vestido con otra ropa. La esposa, pues bueno, pues es que no era ajena, ¿no? Yo creo que ni hombres ni mujeres somos ajenos a cuando alguien nos es infiel, ¿no? Y pues por algo cuando le dice, ya cambié, y
pues hasta le dice al hijo, bájate, no al baño, ve con tu papá. Pero bueno, digo, creo que pues, familias disfuncionales, ¿no? En todos lados, pero así tanto como que lo digan, no creo. Pero bueno, la reflexión era sobre lo esotérico. Todos necesitamos algo en que creer, en que tener fe, en un Dios, en nuestra capacidad, en X situación. Y lo otro de el diálogo, qué tan importante es cuando podemos emitir o quedarnos callados en una opinión. Es todo, gracias. Gracias, Héctor. Alfonso, por favor. Muy bien, yo quiero contraargumentar de lo que señala nuestro compañero Héctor. En principio, tú no estás, dice, primero estábamos hablando del personaje principal, a lo cual tú te desviaste al tema del basquetbolista, en el cual dijiste que si el personaje principal nunca le hubiera mostrado esa piedra, pues no hubiera pasado absolutamente nada de lo que pasó. En cambio, perdón, lo siento. En cambio, el personaje principal a eso se dedica, es un joyero, es ofrecerle las piedras preciosas a las personas y esas personas le dan el valor que ellos quieren. Más nunca el personaje principal le dio un valor esotérico, como es que tú lo mencionas. Y por otra parte, ya que lo mencionaste, ¿cuál es el valor esotérico que crees que le haya dicho? Espera, y antes de terminar. Sí es cierto que el hecho de que no estés en un círculo sano te va a obligar a que estés en otras actividades, y bien, eso me lo puede corroborar nuestro queridísimo cuasi vicepresidente Eduardo, que al sentirnos rechazados vamos a necesitar alguna actividad en la cual nos distraiga y nos haga sentir que no estamos en esa situación. Entonces, ya, sería todo. Pero empero con la pregunta, ¿cuál es lo esotérico que tiene qué es en lo que cree el personaje principal? ¿O a qué te refieres con el esoterismo del personaje principal? Vaya, ¿cuánto? Hablo hasta que me den el turno. Adelante, Héctor, por favor. Gracias. No, fíjate que, digo, en realidad él quería presumirle la piedra, empezando por ese punto para aclarar mi punto de vista. Él quería vender la piedra desde un principio en la subasta y él creía que le iban a dar millones. Solo que pues creo que se emocionó, se la enseñó a este jugador. Pues este jugador la veía maravilloso, fascinado, jugó y hizo 50 puntos o no sé qué y cuántos rebotes. Pues él creyó que era lo que le daba poderes, ¿no? Esa parte esotérica o mística de creer en algo que pues, una piedra te va a dar poderes, pues está cañón, ¿no? Yo les voy a platicar una anécdota con todo respeto. Mi madre ya murió y pues obviamente la adoro y la extraño mucho, ¿no? Y yo recuerdo desde chico que mi madre me decía, pues rézale a la Virgen para que te vaya bien en los exámenes, ¿no? Pues nunca entendía por qué el rezarle a la Virgen provocaría o causaría que me fuera bien en un examen, ¿no? Pero bueno, sin embargo lo hacía uno porque pues, cuando eres chico y tu mamá te dice haz esto, pues lo haces esto, ¿no? Cuando crecí y mi madre me seguía repitiendo lo mismo, pues le daba un beso y le decía, sí, mami, gracias, pero pues yo en mi interior sabía que el rezarle a la Virgen no me iba a hacer pasar el examen, sino el leer, el estudiar. Esa parte tal vez es a la que me refiero con lo esotérico, ¿no? Que a veces creemos que, pues si nos echamos el pachuli, la más bonita del salón nos va a ver y se va a enamorar de nosotros, ¿no? Cuando pues en realidad tal vez esa es nuestra personalidad, nuestra característica, nuestra inteligencia, la sonrisa, etc., lo que le pueda gustar a la chica, ¿no? Porque pues, a veces los feos les gustamos a las bonitas, ¿no? Y los bonitos pues le gustan a los bonitos, ¿no? Dicho con todo respeto, ¿no? No es afán de crear un tema de esto de discusión. Simplemente es hablando coloquialmente, ¿no? Digo, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero bueno, a eso me refería con lo esotérico, ¿no? De que pues, si usas la cadenita de plata, pues aunque te llegue la brujería no va a pasar. Pues, quién sabe si existe en primera la brujería, en segunda quién sabe si es cierto, y pues mejor respetamos todos los puntos de vista, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era, Alfonso? No, en realidad la pregunta principal era que mencionaste el esoterismo alrededor del personaje principal. Entonces no entiendo muy bien esa
esa conexión que hay entre el esoterismo del personaje principal para poder seguir realizando las actividades como tal. No, el de él no, yo me refería al jugador de básquetbol, el de él en realidad pues, se ve en la película claramente, ¿no? Pues por un diamante se están muriendo los negritos, ¿no? Los africanos, no sé en qué parte del mundo sea, ¿no? O sea, los africanos le hablaban a los chinos o japoneses, coreanos, lo que sea. Quién sabe si le entendían, pero ellos seguían sacando diamantes, ¿no? O sea, una vida más, una vida menos, ¿no? Digo, no, nunca he conocido esos lugares, ¿verdad? Pero he sabido que esa parte de África siempre ha sido utilizada en sus minas, ¿no? Siempre diamantes y hay fotos donde se ven impresionantes. No, no, no. El esoterismo era sobre el jugador de básquetbol. Muy bien. Como veía la pelota. Del principal, no, pues estaba enfermo ese chavo, ¿no? Digo, no sé si les ha pasado, cuando uno se obsesiona con algo, descuidas todo lo demás, ¿no? Agarras un videojuego y dices, media hora. No, ¿cuál media hora? Ya te amaneciste, ¿no? Digo, es un ejemplo, ¿no? Pero no, el personaje principal yo creo que estaba enfermo. Gracias. A ti, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Alfonso. Por favor, Luis. Sí, nada más para retomar un poco de lo que ya se estaba tocando en anteriores participaciones, y no lo había visto de esta manera, pero creo que vemos mucho esta cuestión sobre las banalidades que le dan sentido o que pretenden darle sentido a nuestra vida o motivación, porque ya lo decía Alfonso, el hecho de que nuestro protagonista Howard estuviera apostando y apostando y apostando, a pesar de que en muchas ocasiones vemos que no tiene la necesidad de hacerlo, porque ya tiene el dinero y tiene pues la posibilidad de solucionar sus problemas o por lo menos sus deudas con su pariente, su familiar. Y aún así ahí está y es una motivación y es una pasión o un hobby que en realidad es una banalidad, pero que es algo que gira en torno a lo que gira la vida de Howard. Y por ejemplo vemos este tema más de lo esotérico, de lo espiritual, como también comentaban en cuanto al ópalo y el hecho de que Garnett, que era el jugador de básquetbol, estuviera buscando una motivación o un amuleto de la suerte para que tuviera un mejor desempeño en sus juegos. Y para esto, y para que eso quisiera la piedra, pues también es una banalidad, si lo vemos de esa manera, porque pues solamente estamos buscando ciertas cosas o ciertos aspectos sobre los cuales vamos a querer darle sentido a nuestra vida, pero en realidad, pues si lo analizamos o si lo vemos con otros ojos, en realidad no tienen mucho sentido. Entonces, pues creo que sería interesante lo mejor abordar la película de esa manera. Sí, precisamente volviendo a Garnett, el jugador, o sea, yo recuerdo que un punto importante en el que nos mostraba que, o sea, sentía como ya la necesidad de encontrar algo que lo motivara, porque pues no me acuerdo cuántos años iba a cumplir, creo que 35, y ya lo consideraban un jugador viejo, ¿no? Entonces, él mencionaba que como que ya lo veían como un jugador más, ¿no? Ya no era como y la estrella del momento, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que con esa piedra, o bueno, con el ópalo, sintió, no sé, como una viveza, ¿no? Como una conexión que, o sea, como bien lo mencionas, Luis, o sea, podría definirse como banal, pero era más eso, ¿no? Como le encontró como una motivación en el ópalo y como bien lo mencionaba Héctor, o sea, yo creo que lo coherente es que pienses que vas a ser un buen jugador si entrenas, ¿no? Por ejemplo, o si te dedicas al 100 o ves otros campeonatos o no sé, pero pensar ciegamente que un ópalo o puede darte una victoria, pues sí es totalmente, podría decirse irracional, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar acerca de esto. Sí, Lalo, por favor. Sí, hay algo que lo cual difiero con este Alfonso. Y creo que, bueno, en general, eh, creo que nos estamos equivocando un poco del protagonista. Nosotros asumimos que el protagonista es el vendedor de joyas. Y posiblemente el protagonista sea el ópalo.
De hecho, la película se llama Diamante Bruto. Y como en otras películas, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Frodo Baggins no es el protagonista, es el anillo. Y en este caso, lo interesante, a mí lo que me parece interesante de la película, es cómo el ópalo, como objeto y protagonista de la película, se va relacionando con otros personajes de la historia, desarrollando y creando creencias en varios de ellos. Por ejemplo, en el basquetbolista, ese pensamiento mágico de que va a ganar. En las personas que tienen TOC o trastorno obsesivo compulsivo, hay una distorsión cognitiva que consiste justamente en atribuirle cualidades positivas a ciertos objetos o eventos. Por ejemplo, ahorita está lloviendo, ahorita está nublado, pensamos que hubiera sido viernes 13. Alguien con TOC le podría pensar, mira, es viernes 13, está nublado, va a ser mi día de buena suerte. Algo parecido ocurre con el basquetbolista, y eso de alguna forma, el objeto, el ópalo, nuestro protagonista, desencadena esa creencia. En el caso del vendedor de joyas, lo que podría hacer el ópalo es desenvolver, hacer visible todavía mucho más su ludopatía. Y respondiendo a la pregunta de Alfonso, sí, efectivamente el rechazo puede provocar que las personas busquen otras actividades o incluso generen más rechazo al aislarse de los demás, generando rechazo y creando una especie como de círculo vicioso. ¿Es cuánto? Pues muy interesante. Yo, fíjate que después de ver la película y sobre todo después de leer el título de la misma, o sea, yo como que no encontraba un sentido al título, que es Diamantes en Bruto, pero creo que sí, o sea, yo desde un principio noté que el protagonista era pues precisamente este Howard, pero viéndolo desde lo que tú nos comentas, o sea, tienes razón, o sea, siento que el ópalo sí puso pues sí marcó como una diferencia en varios, bueno, en un par de personajes y, o sea, tan solo el inicio, o sea, nos habla del mismo, ¿no? O sea, al principio nos maneja cómo descubren este ópalo en una región de Etiopía y cómo es que logra tenerlo nuestro protagonista. Pero muy interesante. Sí, Alfonso, por favor. Muy bien, muchas gracias, Diana. Pues mi queridísimo Eduardo, difiero completamente contigo porque un objeto inamovible y sin vida no podría ser el personaje principal, porque la característica principal de un personaje principal, valga la redundancia, es que él tiene decisiones clave, además de que éste llega a experimentar las consecuencias que tienen esas decisiones. Este personaje principal va a hacer que la historia se vaya desarrollando y pues a mi parecer el diamante, el ópalo, no tomó ninguna decisión, más bien fue el móvil para que los demás tomaran decisiones respecto a él. ¿Es cuánto? Y bueno, o sea, retomando y un poquito del lado de Alfonso, o sea, yéndonos así a la definición de diamantes en bruto, pues es una persona o cosa que tiene o parece tener un gran valor, pero le falta aprendizaje o educación. Y creo que yéndonos más a lo que yo pensaba que el protagonista es Howard, totalmente. Creo que sí, ¿no? O sea, es un personaje al que, a pesar de que no recuerdo si mencionaron su edad, pero según yo no, es una persona ya adulta y a pesar de eso, pues era lo que platicábamos, ¿no? Y lo que mencionábamos, que sus adicciones y los excesos, o sea, pues no lo dejaban avanzar, ¿no? Todo el tiempo como que lo encasillaban y como mencionaba
Lalo lo tenían siempre en un círculo vicioso de apuestas y excesos y ambiciones. Entonces, pues sí, muy interesante. Gracias, Alfonso. No sé si Lalo quisiera comentar algo o los demás chicos, o sea, si no vieron la película, aún así son bienvenidas sus opiniones. Estamos hablando de temas, en general, no de escenas particulares de la película, entonces anímense, por favor. Entonces, ¿alguien quiere participar? ¿Alfonso? Es que tienes No, tu micrófono prendido. no ando viendo. Yo ahorita respondo de la refutación de Alfonso, pero quisiera que alguien más del público, de los invitados, también participaran. Así que les cedo la palabra. Sí, respecto a la cuestión del ópalo, hay un recurso cinematográfico que se llama MacGuffin y este funciona para darle cierta dinamismo y movimiento a la trama. En ese sentido, el ópalo funciona como tal, siendo semejante a la función que tuvo la maleta que no se muestra nunca el contenido en tiempos violentos, por ejemplo. Incluso, en cierto sentido, se podría entender a gran parte de los personajes como diamantes en bruto, si queremos hacer esa analogía con el título, ya que muchos de ellos, por ejemplo, el protagonista, si le quitamos o si se tratara este aspecto de la ludopatía, esa persona podría ser perseverante. Y nuevamente volviendo con la analogía, incluso en cuestiones de los que estaban con él y tenían ciertos valores asociados, podrían entenderse como personas que son diamantes en bruto. Sí, siento que la trama es precisamente como tú lo mencionas. Y bueno, del recurso no tenía idea, gracias por compartirlo. Bueno, en sí, ya metiéndonos a temas ya de cine, a lo mejor y eso tú nos podrías compartir un poco más. Por ejemplo, como lo mencionabas, siento que la mayoría de los personajes sí son eh, como el protagonista, ¿no? O sea, a pesar de que, o sea, el protagonista siempre, él es como el lado extremista, ¿no? El exceso de todo pero pues las personas que lo acompañan no se quedan atrás. O sea, también recuerdo que tenía por ahí a un trabajador que fue precisamente la persona que le llevó al jugador de básquetbol y que parecía que, no sé, o sea, por lo menos a mí me daba esa impresión que estaba jugando con su tiempo porque, no sé si recuerdan, o para los que no vieron la película, hay un momento en donde él presta el ópalo y lo tiene que regresar, se lo presta al jugador y lo tiene que regresar al día siguiente, ¿no? Pero no lo regresa. Y el que se lo iba a regresar, que es precisamente este trabajador, este parece que está jugando con él, ¿no? Y creo que sí, o sea, es regresando al título y a esta analogía que comentas, a muchos de los personajes les falta como este brinco, ¿no? Y este aprendizaje que se necesita. Muchas gracias, Valentina. No sé si alguien quiera mencionar otra cosa. Si no, yendo a aprovechando que Valentina tocó los recursos cinematográficos, creo que algo que se puede ver en la película y que, bueno, a pesar de que no somos, bueno, no sé si tengan aquí, sepan mucho de cine, la verdad es que yo no, pero creo que no es difícil identificar que la trama es muy sofocante, ¿no? Todo el tiempo, bueno, recuerdo una escena, que es la escena de la puerta, en donde todos están hablando al mismo tiempo, el sonido es muy el estruendo de sus voces es muy ruidoso y como que te, te inhibe, ¿no? Por un momento. Em, pero bueno, pasando a otros temas, la película, ¿consideran que la película nos habla de un autosabotaje?
regresando al personaje principal que es Howard. Sí, Luis, por favor. Pues yo no creo que sea un autosabotaje, sino más bien a lo mejor un exceso de confianza, porque vemos que Howard tiene esa sensación de que tiene todo controlado, de que todo está delimitado bajo sus acciones, y cada vez que está cerca de que pase algo malo, por ejemplo, van a cobrarle y él sabe que si va a apostar, está el riesgo de que, ay, perdón, está el riesgo de que pierde el dinero o gane más, pues puede incluso perderlo todo. Entonces, el hecho de que tenga este exceso de confianza puede que, que lo motive a hacer ciertas cosas y no vea el lado negativo de, bueno, que sí pasa, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera retomar la escena de la subasta. Vemos que él piensa que va a ganar una cantidad y ya da por hecho que va a tener esa cantidad y ya está viendo cómo moverla y qué va a hacer con ese dinero y demás. Y después vemos la desilusión que se lleva al momento de que en realidad su ópalo no vale lo que él piensa que vale. Entonces, creo yo que es un exceso de confianza más que una sensación de autosabotaje. Muchas gracias, Luis. Por favor, Alfonso. Espera, si quieres que pase Angie para estructurar bien lo que voy a decir. Por favor, Angie. Ok, gracias. Yo tampoco creo que sea autosabotaje, pero a lo mejor no con intención, ¿saben? Es como, o sea, sí, su avaricia, todas sus decisiones que fue tomando, sí lo fueron a no lograr lo que él realmente quería por ya sea el exceso de confianza, el ego, etcétera, la avaricia, pero yo creo que todo este conjunto de características de su forma de ser lo hacía autosabotaje, ¿no? Pero no a lo mejor con intención, sino por sus propios comportamientos, aunque él deciera lo contrario. Muchas gracias, Angie. Alfonso, por favor. Muy bien, ahora sí. Pues la verdad no creo que sea un autosabotaje porque que yo recuerde no tuvo ninguna conducta en la cual pudiera ser contraria a sus intereses. Más bien que todas las conductas que él realizó, en efecto, conllevaban un riesgo, pero era un riesgo que él estaba dispuesto a aceptar. Más no era así como de, bueno, voy a hacer esto, pero de última hora se me va a ocurrir algo, me voy a enfermar y voy a decir, ¿sabes qué? Siempre ya no. Creo que en realidad fue una persona bastante decidida con todo lo que él quería y el autosabotaje creo que no estuvo presente en nuestro personaje. Sí, como ustedes lo mencionaban, chicos, siento que el protagonista era, sobre todo tenía como una actitud muy de ganador, ¿no? Como que siempre tenía esa confianza en sí mismo, a pesar de que no siempre le salían las cosas como él quería, siempre tenía una actitud de que sí, o sea, probablemente hay un 50-50 de probabilidad, pero él siempre creía que las cosas le iban a salir como él lo tenía planeado, ¿no? Y discúlpame, Lalo, se me olvidó que ibas a refutar, entonces, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, antes de refutar lo que me comentaba Alfonso, sí quería como comenzar a complementar lo que les comentaba Valentina acerca del Wittgenstein. Bueno, disculpen si no no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero es un elemento muy característico del storytelling. Justamente es un recurso narrativo que es muy usado en las películas actuales. Y generalmente se usa para desarrollar el personaje. Es como un elemento narrativo a través del cual se desarrolla un personaje o se desarrollan
ciertas acciones. Volviendo a la parte de mi refutación con Alfonso, en realidad sí podemos decir que el ópalo, en sentido figurado, es un personaje, porque en realidad sí tiene una posición de decisión, que es la indecisión o el no hacer nada. Si lo viéramos de un punto de vista figurativo, el no hacer nada también es una decisión. Aunque, como sí nos plantea a Valentina, efectivamente sí también funciona al mismo tiempo como un recurso narrativo de la historia, que va enlazando pues, a los personajes y sus acciones. Creo que funciona en ambos sentidos. El ópalo como tanto como protagonista como un objeto que es un recurso narrativo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Lalo. Y no sé si Valentina quisiera compartirnos algo más acerca de lo que mencionó Lalo, de su participación, sino para darle el uso de la voz a Alfonso. Pues me parece que Eduardo hace una acotación interesante respecto de la película. Y sí, el MacGuffin tiene esta función de orientar la acción de todos los personajes de la película, particularmente el personaje principal, y de darle acción a la trama, porque llega un punto en el cual del clímax, en donde una vez que el personaje principal recupera el ópalo, nuevamente se comienza a hacer esta apuesta, entonces revitaliza la trama. Pero respecto a que si puede ser o no un personaje principal, bueno, en un sentido figurativo tal como él lo acota, podría ser correcto. Muchas gracias, Vale. Alfonso, por favor. Muy bien, yo sigo firme en cuanto a que un objeto no puede ser un personaje principal, puesto que él no toma decisiones. Si bien es cierto que este influye, jamás va a decir, bueno, voy a tomar esta decisión y esta decisión va a tener repercusiones, sino que digamos, un contexto va a hacer que el personaje principal llegue a tomar ciertas decisiones en las cuales va a evaluar cuáles son los puntos, más bien, los pros y contras que tiene tomar determinada decisión, así como el aceptar las consecuencias propias de la decisión que él haya tomado. Muchas gracias, Alfonso. Y para los que están ingresando, estamos platicando un poco de la película. No sé si les gustaría comentar algo o si Lalo quiere refutar lo que comentaba Alfonso. Bueno, sí tengo momentos a comentarle a Alfonso, pero sí quisiera que dar la oportunidad a los demás para no como que no monopolizar mucho la conversación. Luego peleamos tú y yo, Lalo, no te preocupes. Ahora para eso. Bueno, la siguiente pregunta es un poquito más tranquila. Es, ¿por qué creen que, o por qué siempre parece que cuando tiene una solución, el protagonista, bueno, Howard, para que no haya confusiones, porque siempre que parece que tiene una solución, se le escapa de las manos de un momento a otro? ¿Cuál dirían que es la causa? Bueno, hola, buenas tardes. ¿Sí me oyen? Sí. Ah, hola, perdón. Es que de repente tengo como que un problemilla ahí con la conexión. Lamento meterme así nomás, pero vi que era como un foro así como para platicar o debatir sobre una película. Y después pregunté y me parece que la película era Gemas sin cortar o Cut Gems de Adam Sandler. Sí, es esa.
Ok, entonces nada más como para entrar en contexto, como qué es lo que, o sea, hasta dónde van ahorita. Pues ahorita estamos haciendo como preguntas y ya si quieres responder algo o si quieres compartirnos tu opinión de la película, ya que apenas entraste, estaría magnífico para que igual los demás invitados se animaran a participar. Ok, antes de eso, una pregunta. ¿Esto lo hacen cada semana, cada cierto tiempo, o más o menos cómo sería el rollo? Bueno, para que tengas un poquito de contexto, sí es cada semana y generalmente son los fines de semana en donde se ponen 3 películas y ya por medio de nuestras redes sociales del Club de Oratoria y Debate, tú puedes votar dentro de dentro de estas 3 opciones puedes votar por tu favorita y si gana, pues es la película de la que se va a hablar los viernes a las 6. Ok, va. Bueno, sería más que nada eso, eran mis dudas, porque por ejemplo, pues no, ahora sí que estoy nuevo en esto. Pero de la película, híjole, pues está muy padre, ¿no? Me parece así como, ¿qué te puedo decir? Me parece un montón de cosas interesantes, pero digamos solo para rescatar una, sería como el hecho de la felicidad. Por ejemplo, en su mayoría tenemos estos rollos del cuento de las princesas, que es como, se casaron y vivieron feliz para siempre, ¿no? Todo es hasta ahí, todo está padre y ahí acabó el cuento, y en la realidad pues no lo es así, ¿no? Es como, pues sí te casas, sí eres feliz, pero no para siempre, porque después vienen los hijos y vienen todos los rollos de trabajo y hacienda y todas esas cosas. Y es como que la vida sigue igual cuando hay un rompimiento, lo mismo, ¿no? O sea, tanto para bien como para mal, la vida siempre sigue, siempre sigue. Y siempre estamos lidiando con cosas, siempre estamos lidiando con lo que viene después, con lo que viene después. O sea, no puedes ser feliz y ya, solo serlo. Y, por ejemplo, te digo, un montón de cosas que me parecieron muy padres de la película, pero lo que me gustaría rescatar sería eso, que este cuate sí se muere feliz. O sea, para él sí existe esa felicidad de fue feliz y ya, porque justo cuando, antes de que lo maten, o sea, todo le salió bien. O sea, y se murió. Él, digamos que llegó a un punto muy alto de la felicidad y ahí se quedó. Entonces, como, no sé qué piensan los demás, pero para mí me parece algo muy chido y a la vez, pues, un poco triste, pero triste para los que le seguimos. Él se quedó ahí y padrísimo. No sé si les parezca, pero ese punto de qué tanto es importante como el éxito, si se pasa o o porque no es duradero, o sea, vamos, nada es para siempre. Y, o sea, muy atinado tu comentario porque justo hice una pregunta que va de la mano, podríamos decirlo, con lo que tú comentabas, ¿no? Que te enfocabas más en el final de esta historia, que fue cuando, después de todo lo que vivimos con el personaje, resulta que lo matan, ¿no? O sea, justo cuando ya había ganado la apuesta y básicamente dio todo por esa apuesta, lo matan y mi pregunta era, ¿por qué siempre que parece el protagonista tener una solución, como que se le escapa de las manos? Y como tú lo mencionabas, o sea, creo que lo podemos ver en el final. Y, bueno, no sé si Héctor, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, porque no todo depende de nosotros, ¿no? Existen factores externos, ¿no? Donde no podemos influir en las decisiones de los demás. El comportamiento, o sea, ese nivel de las personas, pues no es tranquilo, ¿no? Porque aquel que le sonríe, pues no sirve para vender ni para cobrar. Entonces, pues, no funcionaría en ese negocio, ¿no? Se iría a la quiebra. Yo creo que es eso, ¿no? A pesar de sus emociones, no pudo llegar a la satisfacción, a la conclusión de lo que él quería, porque las acciones ya no dependieron de él, ¿no? Prestó el ópalo, no se lo devolvieron, tenía que llevar el ópalo cierto día para que le hicieran lo cotizaran en la subasta y no lo llevó, le dieron un valor más bajo, terminó ganando la apuesta,
terminó muerto. Entonces, porque no todo depende de uno, ¿no? Siempre hay que considerar los factores externos y no podemos influir en las decisiones de los demás. Es eso. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, retomando un poquito lo que comentaba Memo para que ojalá lo quiera refutar. ¿Crees que él murió feliz, o sea, satisfecho? Porque, como bien lo mencionas, o sea, hay cosas que no salen de nuestras manos, ¿no? Pero ¿consideras que se fue feliz? O sea, ganó la apuesta y finalmente pasó todo lo que quería que pasara, menos obviamente que se muriera, pero ¿qué consideras, Héctor? ¿Yo? Sí, por favor. Digo, sí, pues en realidad sí, porque pues, le fallaron sus planes, ¿no? A pesar de los altibajos que hay en la vida, pues problemas con la esposa, con la novia, que sí, que no, pues sí. Haciendo esa analogía, pues al final sí muere feliz, ¿no? Lo que no esperaba era que lo mataran. Es todo. Muchas gracias. Sí, Luis, por favor. Retomando un poco el tema de plática de hace rato, creo que me inclinaré más a decir que Howard es nuestro protagonista y no como tal el ópalo, porque ya lo dijo Memo hace rato, vemos que la película termina en el mismo momento que termina la vida de Howard. Y me gustaría retomar, o me puse a reflexionar en este momento acerca de qué seguiría en esa historia, porque vemos que su pareja pues cobró el dinero. Entonces, pues regresará seguramente a la ciudad y verá que asaltaron la joyería, que Howard está muerto y que su familiar también anda ahí muerto. Entonces, pues sería interesante que nos pusiéramos a pensar sobre qué es lo que seguiría para esta coprotagonista. El hecho de que un suceso así o el acto de alguien más, pues te venga también a cambiar la vida. Da para reflexionar también. Gracias, Luis. Memo, por favor. Por ejemplo, ahorita que mencionaba perdón, es que no tengo el video y eso, y ahora estoy en el trabajo, no sé bien, pero la persona anterior que habló menciona de qué pasó después, y para mí es como lo que les mencionaba. Sería una muy buena pregunta, a ver, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tan bueno, qué tan mal hubiera sido Howard viviera? Porque, por ejemplo, yo estoy contento y a mí me encanta que se haya muerto porque, o sea, defendiendo lo que les decía, que murió feliz. Howard durante toda la película lo vemos echando a perder cada oportunidad que se le da. O sea, cada cosa buena que le pasa, él la agarra, la modifica y la obliga a que sea tensa. Toda la película es tensa. Es como que, compa, ya, o sea, ya, arregla tu vida, ya haz algo bien, o sea, deja de estar caminando por la orilla. Entonces, yo creo y me gustaría que me dijeran qué piensan al respecto de qué tan bueno hubiera sido que él siguiera vivo. O sea, cuánto hubiera durado esa felicidad si hubiera seguido vivo, porque a mi parecer lo hubiera echado a perder. Lo que le salió bien, lo hubiera agarrado, lo hubiera dado la vuelta y lo hubiera echado a perder. Entonces, ¿qué tan bueno es que haya muerto o qué tan bueno o malo hubiera sido que siguiera vivo? Eso es lo que yo quisiera que me dieran su opinión. Y antes de eso, Memo, y para que retomaras un poquito lo que decía Luis, ¿qué crees que hubiera pasado? O sea, o por lo menos, o sea, aunque sea centrarnos en un personaje, yo leí mucho por ahí que muchos creían que la chica esta, que tenía como amante, realmente no iba a regresar con el dinero. Pero no sé qué opines, Memo. Y Yo ya creo ahorita que sí, seguimos con tu pregunta. Ay, perdón, claro. sí, adelante. Sí, yo creo que sí. Si hubiera vuelto, porque pues hasta donde yo la entendí, a la chica, ella de alguna u otra forma le era incondicional a este chavo.
al personaje. Entonces, para mí, mi respuesta a esa pregunta sería que lo más seguro es que hubiera vuelto, eh, que hubiera llevado el dinero, algo se hubiera arreglado, muchas cosas estarían muy padres para Howard, pero al final de cuentas, creo que hubiera buscado la manera de complicarse otra vez. Hubiera buscado la forma, ya sea como de subir la apuesta o apostar lo que ganó o comprar otra cosa y al final de cuentas, o sea, es que yo creo que su vida de él, su naturaleza de él era estar al límite. Yo creo que no hubiera pasado como que a partir de ahí todo saliera bien. O sea, lo más lógico podría ser que se retirara porque tenía mucho dinero y que viviera tranquilo, pero él no es así. Él es me encontré 10 pesos, bueno, pues voy y los apuesto. Me gané 100, pues voy y los apuesto. O sea, su felicidad no se basaba en la estabilidad ni en la seguridad, sino en estar al límite. Yo creo que lo que hubiera pasado es que se hubiera complicado nuevamente las cosas. Muchas gracias, Memo. Héctor, por favor. Gracias. En ese aspecto iba mi comentario. Si la película hubiera seguido, pues hubiera vuelto a perder el dinero, se hubiera vuelto a meter en problemas. Y si la película hubiera seguido con él muerto, pues la esposa o la chica no le iba a devolver el dinero a la familia, ¿no? Se hubiera ido por ahí a seguir su ritmo de vida, porque era traficante de drogas. O sea, no creo que le hubiera dado la mitad a los hijos del exnovio, ¿no? Digo, creo que ese fue un buen final. Digo, haciendo un comentario aparte, digo, la verdad es que yo llegué aquí con la noción, dije, híjole, qué mala película escogieron, ¿no? Qué mala película fue la ganadora. Digo, ya la había visto hace mucho tiempo, y la volví a ver y a mi consideración dije, híjole, qué pésima, pero la verdad es que escuchándolos y analizando otro punto de vista, es increíble cómo de una película surge diferentes concepciones, pensamientos, ideas, nociones, cómo percibimos todos la misma piedra, el mismo palo, el mismo diamante, como para algunos es el actor principal, como para algunos la desdeñamos al grado de decir piedra, pero qué interesante que hagan esto, la verdad, digo, no son cebollazos, y la vez pasada me gustó mucho la película, más o menos coincidimos todos en cuestiones de valores y todo, pero y en esta, qué increíble es que de algo que para algunos sea fascinante, que se haya gustado y a otros no nos guste, tengamos este buen debate. Creo que llevamos más tiempo que la vez pasada y con un poquito más de puntos de vista encontrados, pero digo, qué bueno, muchas felicidades y muchas gracias. No, al contrario, Héctor, muchísimas gracias por tu participación y precisamente, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que, bueno, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero yo fui la que escogí esta película y la elegí precisamente porque cuando la vi la odié, o sea, yo terminé odiándola y dije, en mi vida la vuelvo a ver, pero la forma de contarlo y tal cual que la película me tuvo todo el tiempo tensa fue el motivo por la cual la elegí. Y creo que, como bien lo mencionabas, esta vez sí hubo más este, comentarios encontrados y pensamientos encontrados sobre la película y bueno, pues muchas gracias. Memo, ¿quieres comentar algo? Veo que tienes tu micrófono abierto. Sí, no, pues por ejemplo, yo la primera vez que la vi, de hecho solo la vi una vez, digo la primera vez. No, sí, la vez que la vi, al principio, pues no tenía expectativa porque pues, es Adam Sandler, ¿no? O sea, esperas que alguien se tire un pedo o se caiga. Entonces, cuando la empecé a ver, dije, pues, va, lenta, lenta. Pero de pronto empieza como que a molestarte, empiezas a enojarte con el protagonista. Empiezas a decir, güey, ya, o sea, deja de pegar. Te enoja, a mí me enoja, me enojó, me molestó, terminé, que ya quería quitar la película porque dije, no, o sea, este cuate nomás, no. Y cuando lo matan, híjole, cuando gana la apuesta, fue cuando me dio así un tiro totalmente. Me dije, órale, algo va a pasar. Y pum, me lo matan, no, yo estaba contento. Estaba muy, muy feliz porque dije, no, es muy padre cómo te llevan
activan y arriba te cierran bien. Por ejemplo, no sé si han escuchado, y tal vez yo le doy muchas vueltas a este tema porque es precisamente mi motivo de estar tanto la película. Pero, por ejemplo, no sé si han escuchado la canción del marido de la peluquera. O por lo menos alguien sabe. Compártenos un poquito, a ver. Bueno, el marido de la peluquera es una canción de Pedro Guerra, buenísima, si la quisieran buscar, está muy buena, súper mega recomiendo, porque habla, por ejemplo, de una persona que está enamorada, que es muy, muy romántica y muy sensible, y encuentra a otra que es súper cruel. O sea, empatan muy bien, y estas personas se casan, logran un punto de su felicidad muy grande, que la chica se mata, la chica se avienta, se mata, pero precisamente por eso, porque ella no quiere vivir el después, no quiere vivir la decadencia. Ella subió muy alto y dice, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo, ahí se acaba la vida. Entonces, para mí es algo, pues digo, ese punto de pensar en cuánto nos dura la misión, cuánto nos duran las cosas, porque todo es pasajero, queramos o no, la vida es un devenir que nos lleva activa en un contexto muy alto y de repente baja otra vez, y de repente otra vez tenemos ciclos activa y otra vez abajo. Entonces, a veces, por ejemplo, no vamos a vivir toda la vida feliz. O sea, no es como que tú tengas, o sea, puedes vivir tranquilo, puedes vivir bien, puedes vivir contento, sí, pero no vas a vivir en éxtasis toda la vida. El éxtasis no dura para siempre. Entonces, de repente, pensar en esto, y esta película me llevó a eso, me parece muy, muy padre. Es lo que yo quisiera pues, comentar, ¿no? Muchas gracias, Memo. Y sí, como bien lo mencionas, esta película es mucho, lo comentábamos al principio, es muy visceral, muy caótica, es bastante difícil de ver hasta de una sentada, ¿no? Es bastante difícil de ver, pero sofocante hasta en algunos aspectos, pero les agradecemos muchísimo que hayan podido estar con nosotros. Ya vamos a concluir con el cine debate de esta semana y atendiendo un poquito el tema de Héctor, o sea, no sé si Memo estés estés en el grupo de WhatsApp, pero ahí pueden igual darnos recomendaciones de películas para que poderlas tomar en cuenta y que se voten para la siguiente semana y que también sus opiniones estén presentes, sobre todo en este, mm, en este debate, ¿no? Entonces, por favor, Héctor, sería de mucha ayuda que nos compartieras y a los demás también, infinitas gracias por acompañarnos. En nombre de todo el club, les agradecemos.